que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La Barriada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido cultural, de opinión e informativo. Sábado 4 de julio del 2020, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de La Barriada y es un gusto acompañarlos. Estamos prácticamente a mitad del año, estamos en el sexto mes de este año 2020 con esta nueva formalidad que para todos es un cambio en nuestras vidas, el tratar de cuidarnos, el tomar las medidas necesarias y también ver el otro lado de qué es lo que está pasando en otros países, como es el caso de Estados Unidos, cómo existe todavía gente irresponsable al no tomar en serio esto de la pandemia, que es importante tomar las medidas de bioseguridad. Y que en Estados Unidos, como ustedes saben, con los medios masivos, los medios convencionales y digitales, pues llegan las noticias y es importante difundir esto, ¿no? La irresponsabilidad de ciertas personas al organizar fiestas con personas infectadas de COVID-19. Y en el plano nacional, pues la parte que siempre los medios transmiten, la parte de la corrupción, que prácticamente en este proceso que se ha llevado a cabo dentro de la cuarentena prácticamente es una vergüenza a nivel nacional. Pero bueno, entrando en materia cultural, ya en materia del programa en este espacio, como es La Barriada, bienvenido, vamos a meternos un poco con el especial que estaba pendiente. En la anterior semana transmitimos un audio, espero les haya gustado el audio del Terrible Martínez. ¿Quién era el Terrible Martínez? ¿Quién fue el Terrible Martínez? ¿Qué lugares frecuentaba? ¿Cuáles eran sus habilidades? Tomando en cuenta que el 13 de junio pasado del 2020 se acabó de cumplir los 60 años y pues le doy la bienvenida a Ramiro Endara Martínez. Él es el nieto de este personaje con el cual vamos a comenzar. Sería bueno que producción nos ponga la fotografía del personaje que vamos a interactuar. Entonces ahí está una foto el terrible Martínez, ¿no? Como le conocían sus amigos de la juerga, de ese Quito. Nos vamos a entrar en esa aventura de ese Quito de los 40, del 50, ese Quito bohemio. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida a Ramiro y un gusto tenerte aquí, pues, y ¿qué te parece estar aquí en Radio Colonial, Ramiro? Bueno, pues para mí es un gusto poder compartir sobre el tema en esta noche sobre el Terrible Martínez, mi abuelito. Para mí es un honor poder dirigir unas palabras sobre quién fue el auténtico chulla quiteño, el Terrible Martínez. Es un personaje muy reconocido a nivel nacional e internacional, ha llegado a parámetros muy internacionales. Ahora puedo comentarles que mi abuelo fue un personaje de un sentido humanitario y una clarividencia, una inteligencia y sobre todo un espíritu quiteño que lastimosamente con el paso del tiempo ha tergiversado y se ha malinterpretado su realidad. Pues el Terrible Martínez fue un hombre de cultura, un hombre muy inteligente que como periodista creó 2 diarios, Chulla, La Vida Quiteña, El Clarín. Estos 2 diarios fueron la base, el sustento de su identidad. Él puso sobre todo énfasis en el Frente Democrático con Galo Plaza, con quien fue su coideario en la política. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero tengo las raíces, la sangre corre por mis venas, su identidad, su valía como ser. Es realmente un honor ser descendiente de aquel ser. Para mí poder compartir con ustedes es muy importante porque es un personaje que ha sido
con el paso del tiempo malinterpretado muchas de las ocasiones. Actualmente estamos en el 2020 y se lo ve como un personaje muy totalmente desconfigurada su realidad, pues él más que un ser cómico o gracioso, él fue un ser cultural, inteligente, que supo evadir muchos temas que no tenían nada que ver con la corrupción que se vive actualmente, sino más bien con la transparencia, con la honestidad, con un ser de luz, un ser de honorabilidad, un ser que quería en todo momento irradiar alegría, tratar de hacer de la vida un eje de sociabilidad, de locuaz, sobre todo siempre con un espíritu quiteño auténtico. Es muy terrible lo que está pasando actualmente porque se lo ha transfigurado como un payaso, como un tipo totalmente transgiversado, en donde el hombre de absorbente vida instintiva es causto, ensimismarlo, desconfiado, metido, indisciplinado, no le interesa descubrir lo que hay detrás de la puerta cerrada y evita complicaciones. Yo había resaltado un pequeño texto que lo escribe Juan Cincielo. Él es Alejandro Carrión y dice: este hombre fue excepcionalmente bueno, bondadoso, alegre, locuaz, con un sentido de amistad que hacía crecer amablemente la vida. Creía en la alegría, en la bondad de los demás, en la posibilidad de vivir sin sufrir. Pero la vida no es así. La bondad de los demás así existe, es difícil alcanzarla. La amistad es tan abundante, si tan generosamente como él la creía. Es inútil ser bueno. Al hombre bueno la gente siente una violenta necesidad de aplastarlo, y es imposible hacer de la alegría el eje de la vida. De nada le sirvieron sus 1000 bromas y su capacidad intelectual. De nada le valieron sus palabras picantes y llenas de gracia. Se le fue amontonando así al alma un peso cada vez mayor. Y cuando se derrumbó la estructura política en la cual él había puesto toda su esperanza, no pudo más y se pegó el tiro como quien era, como ya dijimos anteriormente, un gitano legítimo, cumpliendo para Helio con su muerte los mismos ritmos que hubiera cumplido para hacerlo un amigo, una broma de aguas sentido. Por eso digo, esto lo escribe Juan Cincielo, el famosísimo Alejandro Carrión, que el Frente Democrático y la causa de su muerte, de su suicidio, había sido entre mis lectores muchos que digan que debería Juan Cincielo imitarlo. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo lastimosamente no tuve el gusto de conocerle a mi abuelo, pero en base a la investigación que he podido recopilar a través del tiempo, me doy cuenta que fue un ser de luz, un ser brillante, un intelectual y sobre todo un amante del patrimonio y la cultura de nuestro Quito, de nuestro Ecuador, que siempre quiso encaminarlo por el bien. Lastimosamente, con el paso del tiempo, ustedes saben, se tiende a tergiversar la verdadera historia. Y ahora yo estoy aquí para sacar la realidad. Él fue un periodista que creó dos diarios, Vida Quiteña, y el otro diario fue el diario denominado El Clarín. El Clarín. El Clarín. Entonces, Vida Quiteña y el Clarín fueron precisamente para
tratar de equilibrar este sentido de la vida en el que tratamos de ahondar más sobre el espíritu del ser, de tratar de ser un buen hombre, tratar de ser un ser de luz, tratar de irradiar sobre todo un sentido de amistad, un sentido de cultura, de transparencia, de buen hombre. Lastimosamente ahora ya no tenemos estos seres, ya ahora, como tú puedes ver, la vida ha dado vueltas y los políticos que tenemos ahora, pues lastimosamente están siempre enraizados en su crecimiento económico, tratando de malinterpretar la política. Entonces yo creo que un auténtico chulla quiteño, como fue mi abuelo, siempre fue vinculado con la sabiduría ancestral, vinculado con el respeto y la valoración hacia nuestro patrimonio. Y como lo dice Nicolás Himman, fue él su encarnación más auténtica, pues quizá ninguno como él supo personificarlo tan original y fidedignamente. Y porque él fue a la vez un fiel intérprete de la personalidad de la orbe, de su idiosincrasia y de sus recónditos e infinitos valores intrascendentes. Nadie lo supo igualar. El terrible alcanzó una popularidad que ya se la quisieran muchos de nuestros políticos. Si a la política se hubiera dedicado, su ingenio y su inteligencia habría llegado a presidente de la República tranquilamente. Pues lastimosamente el paso del tiempo ha hecho que este ser sea mal interpretado y con el paso del tiempo mal llevado actualmente a una tergiversación de ese ser. Estamos hablando de un ser que fue considerado como un personaje fidedigno de la ciudad, no solo por su intelectualidad, sino por sus dotes de alegría, de picantería. ¿Quién es este Terrible Martínez? Pues él es hijo fidedigno de la ciudad de Quito. Él nació en 1900. Él, con el pasar del tiempo, a partir de lo que estuvo presente cuando fue aquí en la Plaza de la Alameda, asesinado Eloy Alfaro, a él le dolió mucho ver esto y no sé, parece que fue un momento de su vida, en la que... Tiempo, cuando vivió eso, haber tenido que unos 10 años, exactamente, 12 años. Eso le llegó al alma a él y como que se quiso siempre tratar de llegar a una racionalidad de que la gente le conozca, que la quiteñidad que la llevamos todos, ese espíritu de la quiteñidad que la tenemos todos actualmente, sea que perdure por los tiempos, que garantice una perdurabilidad como un futuro de un Quito sano, un Quito limpio, un Quito amable y sobre todo un Quito lleno de su cúmulo de cultura que tiene y que no solamente lo tenemos en los bienes patrimoniales, sino en su espíritu. Entonces, ese espíritu de amable honra, por sobre todo, que te lo voy a leer ahora, que dice esto escrito por Juan Cincielo: todos estos seres fueron especiales, de hondísima claudicante humanidad, de sensibilidad profundísima y hasta negada por los demás. Vivían tragedias personales con una altura y una dignidad sin parangones. Fueron embajadores de la cultura, de la inteligencia de un pueblo y de la risa y la alegría. Sus pecados y debilidades eran sin duda mucho menores que los tantos y tantos señores que pasan la vida queriéndoselas dar de buenos y asimismo odiando al resto de la humanidad. Pues mira, yo como conservador del patrimonio te lo digo, hay que rescatar estos valores que están perdidos. Nuestra cultura, nuestra vida quiteña ha sido con el paso del tiempo mal interpretada. Yo creo que el viejo y galán espíritu quiteño está muriendo, ya murió. Creo que con el Terrible Martínez fue la muerte del auténtico chulla quiteño y hay que recobrar esto. Es verdad que existen organizaciones que aspiran a mantenerlo vivo, pero no creo que sea necesario crearlas.
Lo que pasa es que el espíritu quiteño se transforma con los tiempos, pero sigue existiendo descendiente legítimo de la vieja picaresca española, con su agudeza, su fuerza vital, su gracia inagotable y esa cordialidad con poco pilia y confianzuda. Pero el terrible Martínez tiene razón, del estilo quiteño del medio siglo, él es el representante auténtico y nadie como él sabrá reemplazarlo. Es uno, y por no decirlo, el único sobreviviente, lleno de una gracia y una inteligencia innata, una alegría que no la envejeció nunca. Puede ser tomado como símbolo de toda una edad de la vida de la vieja, de la hermosa urbe, desde 1900 hasta 1950. Interesante la recopilación y el amor que le pones, es interesante, Ramiro, te felicito más que todo, y ahí están prácticamente la herencia de esas cualidades de tu abuelo. Pero ya volviendo un poco ya al conversatorio, ¿qué te contaba tu mami? ¿Qué te decía de tu abuelo? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué sabes de él? Bueno, pues fue un ser ejemplar en todo sentido, siempre tratando de vincularle por los buenos principios. Mira, yo te puedo comentar que él tuvo mucha vinculación con los medios políticos, con la cultura, con el patrimonio, y con el paso del tiempo él trató de hacer de la ciudad de Quito un eje ejemplar, y sobre todo de sus raíces, de su identidad. Él, como quiteño, nació en 1900, fue como quien dice un ejemplo de la ciudad, porque quiso irradiar la alegría, quiso mantener el espíritu jovial en todo momento, tratando de mantener la alegría, tratar de no llevarnos solo por lo malo, por lo negativo, sino siempre lo positivo, tratar de alegrar la vida de los demás. Lastimosamente, con el paso del tiempo, ahora, actualmente, el chulla quiteño ya no existe en nuestra clase. Estamos hablando de 2020, han pasado 60 años. Entonces, se ha transfigurado y con el pasar del tiempo se ha malinterpretado el auténtico chulla quiteño. El auténtico chulla quiteño es un ser de luz, es un ser culto intelectual, siempre bien vestido, bien peinado, con una galana especial, protagonista de la picaresca España, de un sentido picaresco propio, que brotaba de unas ocurrencias innatas propias de él, siempre tratando de que se lleve por el bien común. Y imagínate que, gracias a Dios, él tuvo siempre el compañerismo de los seres más intelectuales, de la flora innata de la intelectualidad quiteña. Tú sabes que los mejores amigos fueron Galo Plaza Lazo, Benjamín Carrión, Alfredo Pareja, Diógenes Paredes. Podría nombrar muchos, pero todos ellos lo admiraban a él como un ser único, un ser espectacular, un ser cargado de una visión lúcida, llena de simpatía y alegría. Te puedo hablar un poco de la vida ya un poco personal. La hermana de él se casó con el famosísimo pintor español, el reconocido pintor Roura Oxandaverro, que ha trascendido no solo nacional e internacionalmente, con quien tuvo una amistad enorme. Sus hijos, Gladys Martínez, mi madre, que acaba de fallecer el 9 de junio, muy orgullosa de su padre por haber sido un ser único, lleno de esa magia, de ese espíritu vibrante del auténtico chulla quiteño, de ese ser de luz que todos quisiéramos tener. Y yo, lógicamente, como un heredero de esa sangre, trato de mantener en mi espíritu esa emoción que la llevo, tratando de conservar nuestro patrimonio, tratar de identificar esa identidad que la tenemos plasmada en nuestro Quito, porque Quito es no solamente los templos, es una ciudad conventual, es una ciudad que tiene un carácter intrínseco, es una ciudad que tiene un genius locis. El genius locis es el espíritu de la ciudad. Ese genius locis lo identifica, y cuando tú te acercas a la ciudad, cuando tú llegas al centro histórico, lo sientes. Eso mismo lo personificó mi abuelo.
Ese genius loci está cargado en nuestra ciudad. Ese genius loci lo tenemos todos. Es ese espíritu fidedigno de la ciudad de Quito. Ese espíritu quiteño que ahora lastimosamente está perdido y totalmente transgiversado y convertido en algo que no es Quito. Quito es mucho más. Quito es cultura, Quito es patrimonio, Quito es amor. Importante enfatizar los personajes, los amigos del tremendo del terrible Martínez. Está dentro de la lista Jorge Casa. Jorge Casa fue un escritor, le escribió el Chuya Romero y Flores. Tenemos también a Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Díez Canseco, Eduardo Kidman, como tú mencionabas. Están también Alejandro Carrión, pero importante, uno de ellos, Jorge Enrique Adún, fue un poeta, escritor ambateño. El padre, Jorge Elías Francisco Adún, de origen libanés. Sus estudios superiores los terminó en la Universidad de Santiago de Chile, en Derecho y Filosofía. Él estuvo, prácticamente tuvo la oportunidad de conocer a Pablo Neruda. Entonces, importante lo que tú dices, las personas, los personajes de ese tiempo, de ese Quito, era gente intelectual, gente señorial, de este Quito franciscano, como lo decías. Pero lo importante es que en ese tiempo, en los 50, Quito era considerada una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, con pocos habitantes, en los cuales esa población emergía y sacaba ese espíritu que viene de nuestras raíces, o sea, de nuestra identidad desde la conquista española, de ese mestizaje. Dicen que es descendiente legítimo de la vieja picaresca española. Entonces ahí justo tenemos una foto que le habían hecho un homenaje, y ahí están ciertos personajes que como tú dices, se codeaba el terrible Martínez, y tomando en cuenta que tenía, todos sus amigos tenían algo en común. Todos los que tú acabaste de mencionar y que yo también puse en la palestra, fueron todos escritores. Tu abuelo también fue escritor, fue periodista, fueron poetas, músicos. Por eso decían que el Quito era lleno de poetas, músicos y locos. Entonces salía esa sal quiteña, que creo que como tú lo manifestabas, viene esto de la picaresca española, de esas novelas españolas del siglo XVIII, de esa parte de ahí, ¿no? Esa descendencia, esas son nuestras raíces. Entonces, tratar de nosotros proponer estos temas es porque vemos, no sé, tal vez una sociedad que, como tú lo manifestabas, ya no es como era antes, una ciudad en la cual primaban los valores, existía una educación en la cual desde la casa, de cierta forma, se inculcaba eso se ha ido perdiendo. Pero aquí en esta conversa quisiera preguntarte, ¿por qué crees que ya se ha perdido eso y por qué crees que de cierta forma ya no tenemos identidad? Una vez tuve la oportunidad igual de entrevistar a una persona, a un personaje de Quito Eterno específicamente, y él me manifestaba que un chuya es por lo general, la característica del chuya es en sí, de cierta forma, pues tener esa sal y enamorarse de Quito, de su patrimonio, de sus balcones, y eso era inspiración de canciones que dieron a esta ciudad. Y más que todo, decir que la mayoría de quiteños eran chagras, los que vinieron a apoderarse de esta mágica ciudad, a dar ese matiz. Entonces, ¿tú cómo ves ahora? La persona que te comentaba me decía, si bien una persona extranjera puede ser también chuya, porque se enamora de esta ciudad, adapta esas características del chuya quiteño y se enamora de esa ciudad, y puede ser un chuya, puede ser un venezolano, pero tú ves ahora en la actualidad que no ocurre así, que no hay ese amor a la ciudad, que ya el chuya quiteño ya se murió en las caricaturas del Ernesto Albán cuando de niños nos acordábamos. Entonces por ahí va la situación. Bueno, pues muy buena tu pregunta. Pues lastimosamente, como tú bien dices, Ernesto Albán, el chuya Romero y Flores, el auténtico chuya quiteño, lastimosamente es ambateño. Qué tergiversado, ¿no? Cuando el auténtico chuya quiteño del terrible Martínez, un quiteño fidedigno de la ciudad,
ahora lo nombran al auténtico chulla quiteño, a don Evaristo Corral y Chancleta, que es un ambateño que nada tiene que ver con Quito y que lastimosamente se lo ha puesto como un emblema del chulla quiteño, cuando no debería de ser así. Yo como conservador del patrimonio he investigado y sé muy a las claras que don Evaristo Corral y Chancleta es un ambateño que nada tiene que ver con Quito. Pero claro, tú sabes, se ha tergiversado el tema y actualmente él es visto como el auténtico chulla quiteño, cuando no debería de ser así, pues. El auténtico chulla quiteño, por todos sus dotes y su gracia, y por sobre todo sus aportes a la intelectualidad quiteña, no soy yo quien lo dice, lo han dicho los mejores intelectuales del Ecuador. Ahí está el grupo de la intelectualidad quiteña que lo nombran como el auténtico chulla quiteño, al terrible Martínez. Para mí un honor representarlo con mi sangre y con mi presencia en mis venas. Por favor, hago un llamado de atención por medio de los medios de comunicación a que se retome, que se valorice al auténtico chulla quiteño, al terrible Martínez. Mira lo que dice aquí: evocar a ese Quito arrabal del cielo, como lo calificó el poeta Jorge Reyes, es recordar y alabar una época encantadora y fascinante, pues nunca la vamos a poder remembrar. Cuando la ciudad pequeña de Quito, equilibrada y circunspecta, era el escenario ideal para la alegría, como vitamina de la amistad y para la bohemia, el chiste y la sátira inspirada y pivante con la que creaba el regocijo ambiental, mucho más saludable que la contaminación ambiental de hoy, con la corrupción que la vivimos. Y en la efusión de ese regocijo surgía exquisitamente el auténtico espíritu del chulla quiteño, ese chulla original e insuperable en su sencillez y en su ironía, ese chulla quiteño vivaz y astuto, conocedor, intelectual, cultural y bohemio, amigo de todos, con una inteligencia y honestidad máxima, una filosofía propia que la convertían en un personaje popular. La memorable época de la bohemia quiteña se ubica específicamente en el terrible Martínez. Nadie más que él para identificarlo fidedignamente como la bohemia deleitante y refinada de un personaje típico de Quito. Que hoy el centro de Quito, el centro histórico, lo anhela, pero lastimosamente está perdido. Aquel célebre personaje popular ya no existe. La flor innata de la bohemia y consecuentemente la intelectualidad quiteña se ha perdido. Fueron muchos, muy ilustres y valiosos los personajes que vivieron y surgieron en aquellos escenarios de la bohemia de Quito, que al referirse al chulla quiteño se dice que el terrible Martínez fue su encarnación más auténtica, porque quizá ninguno como él supo personificarlo tan original y fidedignamente. Pues es así, lastimosamente se ha transgiversado, como te lo digo, vuelvo y repito, el chulla Romero y Flores nada tiene que ver con el auténtico chulla quiteño. Y pues en la plaza de aquí del Teatro Sucre está la escultura del auténtico chulla quiteño, un chulla quiteño ambateño que nada tiene que ver. Ahí debería estar el terrible Martínez, y que yo como conservador y luchador por el patrimonio lo voy a hacer realidad. Tenemos que personificarlo en un monumento al auténtico chulla quiteño. Hay cualidades esenciales e importantes en las cuales marca en lo que era en sí esta vida bohemia de Quito que se gestó. En cuanto al tema de las características, ahí vamos las cualidades, porque es importante lo que tú decías de Eduardo Kidman. Él cumplía todo de cierta forma porque había la intelectualidad, pero ahí venían otras situaciones, esta cuestión de la quiromancia, el histrionismo, que era una de las cualidades de él, esa forma de ser un mago, un duende, y ahí nos vamos entrando un poco con el tema de las anécdotas de él. Cuéntanos las anécdotas que él hacía. Aquí había un famoso bar, el Noches de Niza, que en memoria igual de ese bar donde se congregaba estos personajes. Hay un pasillo, el famoso Noches de Niza, y que allí era donde justamente asistía tu abuelo con esta
se podría decir, con este cúmulo de intelectuales de Quito, todo el mundo tenía una cualidad. O sea, para ser chulla quiteño era ser galán, músico, poeta, escritor, pero le faltaba la sal, que lo único que le tenía en cierta forma fue el terrible Martínez, con su singularidad, con su situación, el tema del histrionismo, esta cuestión de hacer desaparecer los vasos que comentaban ahí, esa habilidad. Eso coméntanos un poco, ya entrando en ese aspecto, Ramiro. Bueno, pues él era un ser especial, tenía muchos dotes únicos, era un mago, dicharacero, fabulador, era un ser especial con los dotes que Dios lo dio, y pues él lo ponía a flote en cualquier momento, como supo aprovechar los momentos y pues siempre pensando siempre en bien, nunca en mal. Trató de amenizar la ciudad y lo remedaba muchas de las ocasiones a muchos personajes, no solamente a los políticos de la época, remedaba con los dotes fidedignos como a Hitler, como a Velasco Ibarra. Entonces él se hacía pasar y retomaba el personaje y lo hacía de una forma idéntica. Entonces es por eso que la gente creía que era él el auténtico personaje, pero que él, en la verdad no era así, pues. Él se tomaba los atributos y lo representaba a Hitler con los mismos dones y la fortaleza intelectual que lo caracterizaba. Entonces, con la oratoria espectacular convencía al público y decía, wow, estamos con el Hitler auténtico. Pero no, era el disfraz de él, era la autenticidad del terrible Martínez. Igual lo supo identificar con Velasco Ibarra. Cuando vino en esa ocasión de que vinieron los toros, con Francisco Chiriboga. Exactamente, ahí justo tenemos él se disfrazó. Y es importante, aquí nos vamos a trasladar como era la Plaza Arenas. Las personas que nos están escuchando, estamos en el programa La Barriada, estamos con Ramiro Endara Martínez y hemos hecho este especial al terrible Martínez y nos vamos a trasladar en lo que tú decías del patrimonio, ¿no? Vivo y oral. Y en este caso tenemos una fotografía, una Entonces, imagen. la fortaleza de él era que sabía identificar y plasmar tal cual como era el personaje. Entonces, no solamente con el gesto, con su fisonomía, sino con su oratoria. Y lo sabía identificar de una manera espectacular, en la que la gente lo creía. Una vez se disfrazó de Velasco Ibarra, y claro, cuando estaba en la oratoria, hablando al público como que fuera Velasco Ibarra, la gente le aplaudía y en eso llega Velasco Ibarra y dice, ¿qué hace aquí? Y si yo soy el Velasco. No, el Velasco Ibarra nada tiene que ver. Acá usted váyase por otro lado. Al auténtico Velasco Ibarra le decían que él no era. Entonces el terrible Martínez era como quien dice el Velasco Ibarra de verdad, cuando no era así. Y decían, pero si queremos que el Velasco Ibarra que acaba de hablar es el terrible Martínez. No, pues pensaban que él, el auténtico chulla quiteño, era él. Vamos a lo que justamente íbamos a retomar, el tema de la Plaza de Arenas. Entonces, ahorita las personas que conocen la capital del Ecuador, la capital de nosotros, ahí tenemos una foto de la Plaza Arenas. Ahora la Plaza Arenas, pues ahora se vende discos antiguos, se vende bastantes cosas ahí, ¿no? Y ahí en la Plaza Arenas era una plaza de toros, propiamente, y ahí justo ahí sale la anécdota del terrible Martínez que justo se hizo pasar por un taurino, por un ganadero de esa época, Francisco Chiriboga, en lo cual él lo representó, cosa que se hizo pasar por él, claro. Se hizo pasar por él, cosa que pero no solamente con su gesto, su ideología idéntica y tratando de imitar el mismo gesto, y toda la gente pensó que era él, pero lastimosamente eso fue un momento que podría decir tergiversado, porque el auténtico Francisco dijo, no, yo soy el auténtico, y el terrible dijo, no, lastimosamente todo el mundo ese momento le hacían válido al auténtico Francisco, que era el terrible Martín. Entonces el Francisco dijo, no, yo me voy porque no puede ser posible que me estén adulterando después de yo haber compartido tantas ganaderías para la Plaza de Toros, Belmonte. Y fue ahí que cortó para siempre, y fue un momento que
el terrible tuvo que asumir, ¿no? Ahí está una foto igual de cómo era la Plaza Arenas. Mira, te cuento una Plaza anécdota. Arenas, estamos hablando del sector de la... Aquí en la Plaza Belmonte, en la a Vargas. 2 cuadras de acá. En la Vargas, ajá, No, en la Vargas, pocas cuadras de la Guaragua. Ahí es propiamente, ahora ya no es pues de la Plaza Arenas, la nostálgica Plaza Arenas. Entonces ahí es importante un poco irnos posicionando en el tiempo y imaginándonos cómo sería el convertirse, el disfrazarse del ganadero y salir, cosa que prácticamente el ganadero Francisco Chiriboga, él ya no quiso saber nada más del tema de los toros, porque decía que el terrible Martínez ya lo había desplazado. Bueno, pues la perspicacia y sensibilidad que tuvo mi abuelo fue innata, única, propia de sus raíces quiteñas, fidedignas del auténtico chulla quiteño, que todos los quiteños lo llevamos en la sangre. Quieran o no, está perpetuo en nuestra sangre, está perpetuo en nuestra identidad. Y es ahora, 2020, es el año que debemos de florecer esto, que se retome esa identidad, que se retomen esos valores perdidos, la honestidad, la perspicacia, la intelectualidad, la cultura. Son dotes perdidos actualmente. Por ejemplo, te pongo algo chistoso, ¿no? De mi abuelo. Cuando estaban enterrándole a Arturito, un bohemio de la intelectualidad, que estaban todos los seres queridos en el momento del velorio, y claro, todos los chullas quiteños, Galo Plaza, Benjamín Carrión, todos, subieron a la terraza y dijeron entre todos, estaban entre copas, porque en ese momento, tú sabes, era muy tradicional el guagua montado que se tomaba en esa época. Estaban compartiendo momentos, acordándose de Arturito, de todas las anécdotas del personaje. Y sube la esposa del Arturito y dice, vean, el pobre Arturito le han dejado solito abajo. Y el terrible dice, pero dile al Arturito que suba. Imagínate, son cosas que van quedando en la historia, remembranzas de mi abuelo, que en verdad ahora ya esa fábula, esa alegría, esa picaresca es intrínseca de cada ser, se va perdiendo con el tiempo. Y ahora ya, vuelvo y repito, se ha tergiversado, al chulla quiteño lo han convertido en un payaso, cuando no es así. El chulla quiteño es un ejemplo ante el mundo de un ser ejemplar, un ser de valor, un ser de intelecto, un ser de visión, un ser político, cultural, que valora mucho la amistad, un ser que valora la familia, que valora los dotes principales del humano. Cuando ahí vamos con el tema de lo que nos contabas hace un rato, de lo de Velasco Ibarra, que Velasco Ibarra había inaugurado la tribuna de los Chiris al norte y se había disfrazado el terrible Martínez de Velasco Ibarra desde que ha comenzado a dar un discurso, y al rato de dar el discurso que habían venido los militares. Claro, él dijo, no, los militares me llaman al pueblo, por favor, señores, me tengo que retirar. El Velasco Ibarra tiene que ceder a la fuerza mayor. Entonces, él se hizo pasar como que los militares le llevaban al Velasco Ibarra. Y el Velasco Ibarra estaba por el otro lado viendo todo esto y decía, ¿cómo puede ser posible que me estén a mí identificando con el terrible Martínez? Y claro, el terrible Martínez viene disfrazado de Velasco Ibarra. Mi pueblo me llama, los militares me necesitan. Y los militares le llevan, pero los llevan arrestados. Pero él hace ver como que los llevan para llevarle con todas las protecciones. Entonces fue un personaje realmente esplendoroso para nuestra ciudad. Sobre todo nos deja un legado increíble de la espiritualidad del auténtico quiteño. Y que yo hago un llamado de atención ahora con el tema de conservar nuestra identidad, conservar estos valores perdidos como un ser cultural, un ser valioso de muchos valores que ahora están perdidos. Entonces el terrible Martínez tiene que ser nuevamente retomado y sacarle a la luz como lo que fue, como un ser de luz, un ser que va a trascender no solamente ahora, sino para las futuras generaciones. La de los ovnis que se avistan, esa también, claro, esa vuelta, el papá, cuéntanos esa anécdota, ahí en el centro de Quito. Claro, que estaban todos tratando de conseguir gasolina y toda la gente estaba haciendo la cola. Entonces llega el terrible Martínez y dice, un ovni ahí. Y
y todo el mundo se distrae, y en ese momento el terrible Martínez hace de las suyas, ¿no? Una quiromancia más de él. Bueno, pues era un personaje... Eso había pasado con mi tío, con el tu tío, Marquitos, ajá. con tu tío. Ahí justo hay un video que tuve la oportunidad de ver, y ahí justo salía, decía esa imaginación, porque dice, papi, dice, está una larga cola, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Ya van a ver. O sea, cogido y ya, la gasolina, tengan, ¿cierto? Ajá, o sea, sí. esa imaginación, ese don imaginativo, o sea, son bastantes cualidades que se tenía todo eso. Ahora nos vamos a la parte del bar El Niza, cuando dice que iba a pagar la cuenta tu abuelo, y que pues todos los invitados felices, pues, y un poco también admirados. Qué buena nota que el terrible Martínez nos pueda pagar a todos, qué maravilla. El terrible Martínez quedando súper bien con todos, no, pues aquí va a pagar el terrible Martínez. Y todo el mundo, ay, qué maravilla, maravilloso que pague el terrible Martínez. Pero claro, estaba empeñando una de las chaquetas del hijo del afamado dueño del bar. Entonces, y cuando salió a la luz, dijeron, qué bestia, cómo pudo habernos hecho creer que en verdad estaba haciendo una de las suyas. Increíble. Sí, interesante. Ahí seguimos viendo las fotos. Estamos a ver con qué más fotos tenemos. Ahí fotos del recuerdo. La foto de la derecha nos pueden ayudar, producción. Esa foto hicieron un homenaje, ahí estás tú, Ramiro. Ah, claro, ahí fue cuando fueron los 50 años de la muerte del terrible Martínez. Hicimos un análisis grafológico sobre la carta cuando el terrible Martínez se suicidó. Escribió una carta el 12 de junio de 1960 en la que titula, solo el velasquismo salvará al país. Totalmente una aseveración que quiere hacerlo contraproducente a lo que fue él, ¿no? Entonces, él fue del Frente Democrático de Galo Plaza, y cuando el Frente Democrático de Galo Plaza perdió, ganó Velasco Ibarra, y esa fue la derrota para que él tome esta decisión del suicidio. Y para el suicidio tomó los pasos como un gitano legítimo. Fue a donde Pacheco y le dijo, por favor, tómame una foto, que esta va a ser una primicia para Quito. Y bueno, pues Pacheco no sabía y le dijo, claro, encantado, te tomo la foto. Y ahí podemos ver la foto en la que él sale con una sonrisa un poco detonando su antesala de la muerte, fumándose un tabaco con una sonrisa picaresca. Y el Pacheco le dice, pero ¿por qué dices que va a ser tu última foto? Le dice, tú ya más adelante sabrás. Bajó a la plaza del teatro y ahí compró el arma, le midió el nombre del calibre que necesitaba la pistola, le dijo a la señorita, permítame el arma, le tomó los datos del arma, regresó con la bala, le puso la bala, y ahí mismo cogió en la sien derecha, se pegó un tiro, como un gitano legítimo. Y para ello, en salas del hospital, ya después de la trágica situación, él decía en el momento de la agonía, de mi sangre florecerán nardos, te acabaste Caue Vela. Imagínate en el subconsciente un ser tan valioso, de tanta trascendencia, seguía lúcido. Es espectacular ver un hombre de tanta valía en esos momentos de agonía, seguía reproduciendo frases poéticas cargadas de amor y sensibilidad. Entonces yo sí hago un llamado a los medios de comunicación que se debe de retomar este tema, que tiene que ser catalogado como el auténtico Chuya quiteño del terrible Martínez, y no al Chuya Romero y Flores, que es ambateño. Ese es mi llamado de atención. Si fuera de darle un homenaje, ¿dónde pensarías que tú debería colocarse una estatua de él? Donde está, en la plaza del teatro donde él se disparó. Ahí tiene que estar la estatua de mi abuelo, el terrible Martínez. ¿No fue en la Plaza Grande? En la Plaza Grande, perdón, en la Plaza Grande. Porque dice que había sido ahí. Claro, en la Plaza Grande tiene que estar justo en el local, en la joyería Carpo, donde él se pegó el tiro. Ahí tiene que estar plasmada el monumento de mi abuelo, del terrible Martínez, como un homenaje a la quiteñidad, como un homenaje a la intelectualidad, por un homenaje a la cultura de Quito, porque personajes así
lastimosamente ya no existe. Con esos valores y esos dotes, lastimosamente, el quiteñismo y la autenticidad del auténtico chulla quiteño se acabaron en 1960 con el disparo del terrible Martínez. Otros chullas que tal vez después, también Marco Chiriboga Villaquirén. Claro, con Marco nos hemos reunido en mi casa antes de la muerte de él, con Fernando Jurado, y ellos como personajes investigadores de nuestro Quito colonial han renombrado por 1000 veces que tiene que retomarse el tema del auténtico chulla quiteño al terrible Martínez como una identidad, como un personaje propio, único en la ciudad. Tiene que ser, por favor, en nombre de todos estos personajes que ya han fallecido y que han luchado porque el terrible Martínez sea renombrado como el auténtico chulla quiteño. Yo sigo luchando como un conservador de patrimonio para que esto se dé, porque no puede ser posible que le pongan un ambateño como el auténtico chulla quiteño que nada tiene que ver. A mi abuelo le han puesto como un payaso, como un borracho, como un guitarrista, o sea, cosas que nada tiene que ver con el auténtico chulla quiteño. Por Dios, hago un llamado a las entidades, medios de comunicación que retomen esto, que se haga realidad, algo que lo pidió Marco Chiriboga Villaquirán, que lo está pidiendo Fernando Jurado, que lo pido yo como nieto, y que lo pide la sensibilidad del quiteñismo. Todo el grupo de la flora innata del intelectual quiteño, que lo hicimos una remembranza hace 20 años aproximadamente, cuando cumplió los 50 años, con el grupo de los quiteños. Hicimos una pequeña investigación sobre el análisis grafológico de la carta que escribe el chulla quiteño, el terrible Martínez, y ahí sale a la luz muchos datos muy interesantes, que es un tema muy, muy largo que podríamos conversar más adelante. Hemos estado compartiendo este espacio, un gusto, Ramiro, haberte tenido aquí, pues ya estamos finalizando, estamos en la recta final del programa. ¿Cuál sería tu mensaje final? Bueno, pues mi mensaje final... ¿Cómo te sentiste en la entrevista? No, un gusto poder compartir con ustedes. Yo me siento muy grato de que se tome en cuenta a un personaje muy valioso para la ciudad de Quito, como fue mi abuelo, el terrible Martínez, que se le valore como fue, que no se le tergiverse. Ese es mi mensaje. Que se le valore como un personaje de cultura, como un personaje de valores. Hay que retomar este tema en la educación, hay que transmitir estos mensajes ocultos que están plasmados en la historia de nuestro Quito. Y yo pienso que desde las aulas escolares hay que retomar los valores, los estudios de la historia cívica, patrimonio, que ahora ya no hay. Lastimosamente ya no hay esto. Yo estudié en el colegio Spellman, yo tenía la materia de cívica, educación, patrimonio, arte, cultura, en donde nos transmitían esto, en donde yo me sentía orgulloso del terrible Martín, de que sea parte de la identidad de nuestros estudios. Pero ahora, lastimosamente, ya esto ha quedado oculto, ha quedado sepultado, ya no hay la materia de los valores, de la cívica, de la moral. Entonces, sí, vale la pena retomar esto, hay que replantearnos la educación. Y yo, como conservador de patrimonio, digo que nuestra identidad, nuestra historia, nuestro patrimonio tiene que ser bien valorizado. Es nuestra esencia, es nuestra mayor fortaleza. Nuestra identidad como quiteños trasciende fronteras. Nosotros atesoramos un patrimonio muy grande. Somos muy afortunados de tener este legado, un legado inmensamente grande, no solamente como arquitectónicamente de bienes culturales, muebles, inmuebles, sino también de ese legado inmaterial que nos han dejado estos personajes, que hoy están personificados como un personaje, un ser espiritual que ha marcado a un Quito y que hoy es considerado como la auténtica chulla quiteña. Para mí un honor poder compartir con ustedes estos pequeños detalles y estoy a las órdenes para futuros programas en este tema de la conservación del patrimonio cultural de Quito. Te comprometemos para otra oportunidad, como tú lo
manifiestas. Tú eres un restaurador, estás a cargo de una fundación, y entonces más adelante tendremos la oportunidad de hablar de esos temas de Encantado, patrimonio. con mucho gusto. Con nosotros ha sido un placer, ha estado Ramiro Endara Martínez, hemos hecho este especial, espero les haya gustado, y conmigo pues será hasta la próxima semana. El Chuya existe y existirá siempre para recordarle a la capital y al Ecuador, y es parte de nuestra identidad. Con este mensaje queremos llegar a cada uno de ustedes, pues que siempre estén pendientes de nuestras programaciones, y igual y vamos a hacer otra segunda parte y vamos a estar hablando más porque queda pendiente algunas otras anécdotas del terrible Martínez. Defendamos y valoremos el patrimonio cultural de Quito y del Ecuador. Muchas gracias. Sintoniza la variada, un programa original donde podrás disfrutar. ¿Qué vinieron tomando ustedes? De secciones muy variadas. Sí, señor. Ya les En su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que en la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas la barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo que anima la velada. La barriada. El programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La variada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com. El siguiente programa